Hola, ¿qué tal amigos, mis bros, mi gente bonita? Estamos en un nuevo video y es que el 45º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una figura que ha estado en el centro de numerosos escándalos a lo largo de su carrera, tanto antes como durante su mandato. Desde su ascenso a la política hasta su tiempo en la Casa Blanca y después de su presidencia, Trump ha sido parte de varios episodios controvertidos que han captado la atención mundial. Así que quédate con nosotros porque en este video vamos a repasar los 7 escándalos más polémicos de Donald Trump. Número 1. El escándalo de acceso a mi entrepierna. En 2016, durante la campaña presidencial, surgió un escándalo de proporciones gigantescas cuando se reveló un video del 2005 en el que Donald Trump mantenía una conversación con Billy Bush, entonces presentador de Access Hollywood. En la grabación, Trump hizo comentarios vulgares y degradantes sobre las mujeres, diciendo que podía hacer lo que quisiera con ellas debido a su fama. Las palabras exactas fueron: porque soy una estrella, me dejó llevar y las agarró por donde yo quiero. Provocaron una enorme condena pública. Este incidente, conocido como el escándalo de Access Hollywood, desató una ola de indignación en todo el país. Diversas mujeres se presentaron públicamente acusando a Trump de comportamiento inapropiado, aunque él negó todas las acusaciones. Sin embargo, este episodio afectó gravemente su imagen, incluso dentro de su propio partido, con varias figuras republicanas distanciándose de él. Número 2. La investigación de la trama rusa. Uno de los escándalos más persistentes durante la presidencia de Trump fue la investigación sobre la posible colusión entre su campaña y el gobierno ruso en las elecciones del 2016. A pesar de las afirmaciones de Trump de que no hubo ninguna colusión, el fiscal especial Robert Mueller fue designado para investigar las alegaciones. En marzo del 2019, el informe de Mueller concluyó que no hubo evidencia suficiente para acusar a Trump de conspirar con Rusia, pero sí encontró múltiples intentos del presidente de obstruir la justicia. Este escándalo fue uno de los más divisivos en la historia reciente de Estados Unidos, pues aunque muchos de sus seguidores vieron la investigación como una caza de brujas, otros sostuvieron que el caso aún planteaba preguntas sin respuesta. Las secuelas de este escándalo siguieron persiguiendo a Trump durante toda su presidencia. Número 3. El juicio de destitución. Donald Trump fue sometido a un juicio de destitución en 2 ocasiones durante su mandato. El primero, en 2019, tuvo lugar después de que se conociera que Trump había presionado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que investigara a Joe Biden y su hijo Hunter Biden en un intento de dañar su competencia en las elecciones del 2020. La Cámara de Representantes votó para acusarlo de abuso de poder y obstrucción al Congreso, pero el Senado, controlado por los republicanos, lo absolvió. El segundo juicio de destitución ocurrió en 2021, después de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. Trump fue acusado de incitar la insurrección, ya que sus comentarios durante un mitin previo a la invasión del Capitolio fueron vistos como incitadores de violencia. Aunque fue encontrado culpable en la Cámara de Representantes, el Senado nuevamente votó en su absolución. Estos juicios marcaron un hito en la historia política de Estados Unidos, ya que Trump se convirtió en el primer presidente en ser sometido a juicio de destitución 2 veces. Número 4. La respuesta al coronavirus. La pandemia de COVID-19 representó otro de los escándalos más graves durante la presidencia de Trump. Desde el inicio de la crisis, Trump minimizó la gravedad del virus, afirmando en repetidas ocasiones que el brote desaparecería por sí solo y calificando las preocupaciones como una histeria. Sus comentarios erróneos y la falta de acción temprana fueron criticados por expertos y ciudadanos por igual. Además, en una famosa intervención pública, Trump sugirió que inyectarse desinfectante podría ser una posible forma de tratar el virus, lo cual fue ampliamente repudiado por médicos y científicos. Su manejo de la crisis de salud pública fue un tema central en su reelección y se convirtió en un factor importante en su derrota ante Joe Biden en las elecciones del 2020. Número 5. Los disturbios del Capitolio. Uno de los momentos más dramáticos y peligrosos de la presidencia de Trump ocurrió el 6 de enero del 2021, cuando una multitud de sus seguidores asaltó el Capitolio de los Estados Unidos para intentar detener la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, que Trump había perdido ante Joe Biden. Los manifestantes, incitados por las palabras de Trump en un mitin previo, rompieron las puertas del edificio, saqueando oficinas y enfrentándose a la policía. La invasión del Capitolio resultó en muertes y varios heridos y fue condenada a nivel mundial. Este evento también generó la segunda acusación de destitución contra Trump, acusándolo de incitar la insurrección. La violencia dejó claro cómo el discurso de Trump había llevado a muchos de sus seguidores a desafiar las instituciones democráticas del país. Número 6. Las mujeres y las acusaciones de abuso. Donald Trump siempre ha sido una figura controvertida en cuanto a su trato hacia las mujeres. A lo largo de los años, más de 20 mujeres lo han acusado de comportamiento inapropiado, acoso o abuso sexual. Las acusaciones comenzaron mucho antes de su incursión a la política, pero adquirieron mayor atención pública durante su campaña presidencial en 2016. Muchas de estas mujeres afirmaron que Trump las había tocado sin su consentimiento, las había besado o incluso las había acosado en situaciones privadas o de trabajo. Una de
de las acusaciones más conocidas fue la de la periodista Jessica Litz, quien alegó que Trump la había tocado inapropiadamente en un vuelo en los años 80. Además, Summer Servos, una ex concursante de The Apprentice, presentó una demanda por difamación acusando a Trump de agredirla sexualmente en 2007. Trump negó todas las acusaciones y, en muchos casos, descalificó a las mujeres como mentirosas o buscadoras de fama. Sin embargo, en varios casos las acusaciones persistieron y aunque nunca fue condenado por estos hechos, la cantidad de acusaciones dejó una marca indeleble en su imagen. A lo largo de su presidencia, el tema del abuso sexual estuvo constantemente en el centro del debate, especialmente cuando Trump se mostró despectivo y burlón con las mujeres que se le oponían o acusaban de acoso. En un contexto político donde el movimiento #MeToo estaba ganando fuerza, Trump representaba un punto de discusión constante sobre cómo lidiar con las acusaciones de abuso sexual y cómo la política de la cultura de la celebridad afectaba a la percepción pública de los hombres poderosos. Número 7. La toma de decisiones impulsivas y sus mentiras. Uno de los rasgos más distintivos de la presidencia de Donald Trump fue su tendencia a tomar decisiones impulsivas, sin una planificación adecuada o un respaldo claro de expertos. Esta imprevisibilidad le dio una cierta imagen de líder fuerte y audaz ante sus seguidores, pero también sembró un terreno fértil para escándalos y caos. La forma en que Trump se manejaba con las decisiones importantes generó desconcierto dentro de su propio gobierno y en el escenario internacional. Uno de los ejemplos más notorios fue su enfoque con respecto a la pandemia COVID-19. Mientras el virus comenzaba a propagarse globalmente, Trump inicialmente minimizó su gravedad, diciendo cosas como será solo un resfriado o se desvanecerá como por arte de magia. Además, promovió tratamientos sin evidencia científica, como la hidroxicloroquina y los ya mencionados comentarios sobre inyectarse desinfectante. Estas afirmaciones no solo fueron peligrosas, sino que aumentaron las críticas sobre su incapacidad para manejar una crisis sanitaria de tal magnitud. Otro de los momentos que más dejó en evidencia su tendencia a mentir o distorsionar la realidad fueron sus afirmaciones sobre las elecciones del 2020. Trump insistió durante meses en que la elección había sido robada y que hubo fraude masivo a pesar de la falta de pruebas. A lo largo de su mandato, Trump hizo afirmaciones constantes sin ningún fundamento que generaban confusión y ansiedad en la opinión pública. Esta campaña de desinformación culminó en los disturbios del Capitolio del 6 de enero del 2021, cuando miles de sus seguidores, creyendo en sus mentiras sobre el fraude electoral, atacaron el Congreso en un intento de revertir el resultado de las elecciones. La constante mentira y el rechazo a los hechos se convirtieron en una característica distintiva de su presidencia. Incluso cuando se presentaban pruebas claras que contradecían sus declaraciones, Trump persistía en sus falsedades y sus seguidores en muchos casos lo respaldaban incondicionalmente. Este comportamiento fue uno de los mayores escándalos, ya que una figura presidencial tan influyente sembró desconfianza en las instituciones democráticas y alentó a millones de personas a creer en teorías conspirativas. Y bien, estos 7 escándalos son solo la punta del iceberg cuando se trata de Donald Trump. Su legado está marcado por polémicas que van desde lo personal hasta lo político y su impacto sigue siendo tema de debate. Para ti, ¿cuál de estos escándalos crees que fue el más escandaloso? ¿Te sorprendió alguno en particular? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!